Ya, entonces estábamos viendo los modelos de los distintos elementos que componen un set. Vimos el modelo, bueno, que le dimos más énfasis, obviamente, porque ustedes no lo han visto, ¿cierto? El modelo de la línea, ¿cierto? Líneas cortas, líneas medias, líneas largas. Eh, Repasamos un poquito los modelos de los transformadores. Eh, y, y ahora vamos a repasar un poquito el modelo de la máquina sincrónica. No nos vamos a detener mucho en esto, obviamente, porque eh, ustedes debieran conocerlo, ¿no? Y después vamos a hablar un poquitito del modelo de las cargas, es decir, cómo las represento yo, porque, ¿cierto? En un sistema eléctrico, para que exista es porque alguien está demandando la energía. Y la energía obviamente la demanda la carga, por lo tanto tenemos generación, transformación, línea, transformación nuevamente, ¿cierto? Y carga. Están todos los elementos que me componen un sistema eléctrico de potencia. Así que ahora nos falta solamente ver cómo vamos a modelar, cómo vamos a representar las máquinas, ¿cierto? Y después cómo representaríamos esas cargas que son tan distintas y diversas, ¿ya? Pero hay que representarlas de alguna manera. ¿Alguna duda de lo que hemos visto antes, muchachos, o no? Antes de continuar. Yo, profesor, tengo un par de dudas respecto a líneas de transmisión. A ver, dime. Eh, la primera era que, por ejemplo, cuando tenemos un circuito que es una línea larga, nosotros lo vamos a trabajar siempre con el equivalente. En general sí, pues con el circuito equivalente, porque es más práctico trabajarlo con parámetros concentrados que con parámetros distribuidos. Pero me refiero así como se nos da un ejercicio, nosotros tenemos que ver cuán largo es la línea para ver si ocupamos un equivalente o siempre. A ver, en el caso de la realidad, ustedes deciden, pero para el caso de alguna evaluación, de algún ejercicio que yo les pida, obviamente tengo que decirles, trabajen con este modelo o supongan una línea larga o una línea corta o una línea media, porque si no, ustedes lo harían por un modelo y yo podría estar, en el caso particular de una prueba, podría estar corrigiendo con otro modelo. Entonces tengo que especificarle qué modelo quiero que ustedes utilicen. Tengo que Sí, porque especificar. en el apunte, por ejemplo, dice que se puede ocupar la representación de parámetros concentrados hasta los 320 kilómetros. Ujú. Entonces vamos a Más respetar eso menos, igual. más menos. Claro, son Mm. como, Son como referencias, ¿no? Pero claro. por eso te digo que yo tengo que especificarle y decirle háganlo bajo este modelo. Mm. Y la otra que tenía era por ejemplo, estaba haciendo un ejercicio donde nos piden eh, por ejemplo, la corriente reflejada incidente. Y, por ejemplo, el voltaje igual me dio, pero la corriente no. Y estaba viendo, y la persona lo que hace ahí es dividir la corriente por raíz de 3 y ocupa el tema del ángulo, los 30 grados. Ahí me perdí. No sé por qué. Era una línea trifásica, pero en la tensión no hace eso, de la raíz de 3 y todo el tema. Habría que revisar qué conexión es, porque si una conexión delta, obviamente que tú no haces no aplicas en el voltaje una raíz de 3 porque el voltaje de línea es igual que el voltaje fase. En Mm. cambio, la corriente sí, la corriente de línea es distinta a la corriente de fase. En cambio, si la conexión es estrella, es todo al revés. Si la conexión es estrella, la corriente de línea es igual que la corriente de fase. En cambio, el voltaje de línea no es lo mismo que el voltaje de fase. Y ahí tienes que aplicar la regla de 3. Tienes que saber qué conexión es, pues yo no sé qué conexión es. Ah, ya, ya. Sí, eso lo voy a tener que revisar entonces. Ya, eso por mi parte, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Yo, profesor, Dime. por ejemplo, si en un ejercicio estamos trabajando con línea media ¿Ya? y nos piden determinar valores por unidad, yo al Ujú. momento de calcular las constantes, para después sacar el voltaje y la corriente, esa constante tiene que ocupar el valor de impedancia en por unidad o el valor normal. Tienen dos alternativas.
calculan directamente las constantes con valores reales y calculan la constante y después si es que, por ejemplo, la constante B es la impedancia, ¿cierto? Después la tienen que llevar a por unidad dividiéndola por la impedancia base. Pero normalmente uno especifica o trabaja todo por uno, que lo más normal es decir, uno lleva primero todos los parámetros reales, los lleva por unidad y ahí trabaja todos los cálculos en por unidad. En el caso de por ejemplo, la constante A, que es adimensional, debiera dar lo mismo si trabajo en por unidad o trabajo en valores reales. Deberían llegar a un mismo valor, ¿ya? Porque, por ejemplo, el Z, ¿cierto? Lo van a dividir por un Z base, ¿cierto? Y el Y lo van a dividir por un Y base, y el Y base es 1 partido por Z. Si lo ponen ahí mismo se dan cuenta que los Z bases se anulan. Entonces da lo mismo trabajarlo en valores reales o en tanto por uno, ¿ya? En cambio el B, por ejemplo, no, porque el B, ustedes saben que el B es igual a Z, por lo tanto el Z, si lo tienen en valores reales, van a tener que llevarlo por uno. Y después los cálculos lo hacen todo en por uno. ¿Se entiende eso un poco, no? Sí, profesor, gracias. Profesor, Dígame. buenas tardes. Quería consultar hasta qué punto era la prueba del PP de la unidad 3. Hasta lo que vimos la clase anterior tiene que ser. Transformadores de 2 y 3 enrollados nomás. Sí, y capaz que ni eso pregunte, porque como estamos en los modelos, digamos, el transformador solo no se puede aplicar como modelo. El transformador va metido dentro de un set, ¿sí? Pero en la línea sí, a no ser que se me ocurra y ponga la línea más un transformador y pida la regulación, por ejemplo, a la salida del transformador. Ahí sí que tiene que poner el modelo del transformador. ¿Ya? Pero claro, estaría no ha hecho la prueba, así que no ha craneado que voy a preguntar todavía, pero es hasta el modelo del transformador, que es lo último que vimos. Acuérdense que yo les dije cuando tenemos una prueba, siempre evalúo hasta lo que veamos una semana antes de la fecha de la prueba. Excepto para la última, ¿cierto? Que ahí siempre nos pilla el tiempo y ahí no puedo cortar una semana antes, ¿sí? Cansamos hasta la clase anterior, ¿no? Entonces creo que sería esta línea de transmisión larga para ser más específico y no meternos con lo otro que estamos como en los modelos y Ya, bueno, hasta líneas largas, dejémoslo hasta ahí. Sí, los otros son modelos transformadores. Para que no se mareen, ¿no? ya, profe. Muchas gracias. Pero es lo mismo, el mismo concepto. ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿Hay más? Ok, continuamos entonces con los modelos. Bueno, lo que tenemos ahí, ¿cierto? Dice el circuito equivalente a la máquina sincrónica. Aquí está representada la máquina está representada como una caja negra, bueno, que es una caja blanca, que tiene dos entradas, que son las variables de control, ¿cierto? Y 4 variables de salida, que son las que entregan al sistema, ¿ya? Como dice acá, desde el punto de vista del comportamiento de un generador sincrónico en un set, se pueden identificar las siguientes variables. La variable de control, que son la corriente de excitación y el torque motriz. Y como variables de salida, tenemos la potencia real, tenemos la potencia reactiva, tenemos el voltaje, la tensión, ¿cierto? Y la frecuencia. Esas son las 4 variables de salida. A ver, haciendo un poquito de repaso de máquina. Cuando la máquina está en vacío, es decir, yo no le he conectado con ninguna carga acá, ¿qué variables de salida, de estas 4 variables de salida,
influye la corriente de excitación? ¿O qué me varía de estas 4 variables, ¿cierto? ¿Qué me varía la corriente de excitación? Si cuando yo varío la corriente de excitación, ¿qué está variando acá en la salida? ¿Algún alumno aplicado? La frecuencia. ¿Quién fue? ¿Javier? ¿Qué me dijiste, Javier? La frecuencia, ¿no? La frecuencia. A ver, ¿qué opinan los demás? Nadie. Nadie. Solamente Javier. ¿Nadie más sabe? Estamos mal, muchachos. Tenemos que saber esto. ¿Esto dónde lo vimos, profe? ¿Ah? ¿Dónde lo vimos esto? Tienen que haberlo visto en conversión. Ah, es que no hemos dado. Ah, No no. hemos dado conversión. Por lo mismo, cuando yo les digo que ustedes tienen que tener conocimientos previos para tomar una asignatura, es porque después uno la aplica, pues muchachos. ¿Sí? No es que el jefe de carrera no quiera darle una asignatura porque es pesado, no. Es porque los conocimientos tienen que estar antes. Por eso yo les Pero decía, también vamos. ha sido porque no lo han abierto ahora. Sí, en este caso es una cosa excepcional, no, pero en general se da eso. ¿Ya? Bueno, eso van a tener que el riesgo de ustedes y cada uno tiene que buscar la información. Aquí yo lo voy a pasar como repaso, pero lo voy a ir recordando algunas cosas, ¿cierto? O no, diciéndole algunas cosas y que las dudas que le queden va a tener que buscarla a usted en una información que no nos podemos detener en máquinas, ¿ya? Ok, cuando yo tengo el generador, que es el principal elemento que me entrega la energía, ¿cierto? A la carga, esto va directo a la carga, ¿cierto? Y yo tengo que conectar el primer transformador y cuando conecto transformador, cuando tengo el primer generador y después tengo que conectar generadores en paralelo, porque en una central generadora no es que haya un solo generador, en una central generadora hay varios generadores. Hay uno que está constantemente entregando energía, ¿cierto? Que es la energía base que siempre tiene que haber. Y después hay generadores que se van conectando en la medida que la carga va pidiendo más potencia, ¿cierto? Más energía, se van conectando más generadores. En el caso del sistema interconectado, decimos que entra una central, después entra otra, de a poco van entrando y alguien controla esto. Pero como es un sistema grande, ¿cierto? Que nosotros le llamamos una barra infinita, para conectarse a esa barra infinita tienen que cumplirse ciertas condiciones. Primero, la magnitud del voltaje a la que está la barra, porque yo tengo que conectarme al mismo voltaje. Si yo tengo 13,8 kV acá, el generador tiene que generar 13,8 para poder conectarse a la barra. De lo contrario, hay una diferencia potencial. Si no se conecta exactamente con 13,8 en magnitud, va a haber una diferencia potencial entre la barra y la máquina y eso es un cohete más o menos fuerte, que me puede echar abajo el sistema. Entonces, primera condición, la magnitud del voltaje tiene que ser la misma. Segunda condición, la barra está funcionando a un cierto nivel de voltaje y a una cierta frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, la segunda condición es que la máquina que está entrando, que en el fondo es lo mismo que conectarla en paralelo, ¿cierto? Porque si tengo una barra aquí, voy conectando una máquina a otra máquina, todas se conectan en paralelo. Por lo tanto, la segunda condición es que tiene que tener la misma frecuencia que la barra, ¿ya? Y después
tener la misma secuencia. Ustedes saben que estos son sistemas trifásicos, por lo tanto hay un orden en el que aparecen las fases. A, B, C, van apareciendo las fases. Entonces, si este tiene una secuencia A, B, C, la máquina tiene que generar en la misma secuencia. A, B, C. ¿Ya? O 1, 2, 3, o RST, cualquiera de las tres nomenclaturas que ustedes quieran. Entonces, ya tenemos tres condiciones. Y la última, que es la más importante, yo puedo tener la misma magnitud, estar a la misma frecuencia, estar en la misma secuencia, ¿cierto? Todos corriendo en el mismo lado, están en la misma magnitud y tienen el mismo, cuando hablamos de secuencias, porque tienen la misma cantidad de ciclos, ¿no? Pueden estar todas esas, pero estas se van desplazando en el tiempo, se van desplazando las ondas, ¿ya? Entonces, la última condición y no menos importante es, a ver, voy a poner estos deditos así, y estos otros deditos que pueden estar exactamente igual ahí, todo el cuento, ¿cierto? Pero como se van desplazando, no se pueden conectar, porque si se conectan así desplazados, hay una diferencia potencial entre una onda y otra. Por lo tanto, igual hay un cortocircuito, hay un cohete, hay un arco, ¿eh? en el interruptor que se va a conectar. Por lo tanto, la última condición es que estén en fase, que se llama, es decir, una arriba, justo arriba tendría que ser así porque me da igual, justo arriba de la otra, es decir, tiene que verse una sola. En ese preciso instante se cierra el interruptor, porque hay diferencia potencial cero entre una y otra. ¿Ya? Eso es lo primero, ¿ok? Eso es cuando se conectan las máquinas en paralelo. Bueno, en el laboratorio ustedes tienen que ver cómo de ahí se experimenta cómo se conecta una máquina. Por lo tanto, se dan cuenta que yo le di dos variables ahí, que era voltaje y frecuencia, ¿ya? Entonces, para lograr con la máquina sincrónica llegar al voltaje, yo tengo que ajustar o trabajar con la corriente de excitación. La corriente de excitación es la que me cambia el voltaje de salida, porque me cambia el campo adentro de la máquina, ¿cierto? Por lo tanto, genero más o genero menos en magnitud, ¿ya? Por lo tanto, la corriente de excitación es la que me varía el voltaje cuando la máquina esta está en vacío, es decir, no está conectada a una carga. Y el torque motriz es el que me varía la frecuencia. Es decir, hago más rápido, más lento el giro del rotor de la máquina, ¿cierto? Para dar más frecuencia, para hacer ese ciclo así, o lo hago más seguidito, o lo hago del porte de los 50 ciclos que tenemos nosotros. De hecho, hay que ajustar las 50 ciclos, ¿ya? No puede tener, bueno, si la red tiene 50,1, tendré que ajustarlo a 50,1. Si tiene los 50 justos, tengo que ajustarlo a través del torque motriz, ¿cierto? A 50 justo para que entre con la otra máquina, ¿ya? Y el torque motriz, ¿cómo lo regulo? Bueno, en el caso de las térmicas, ¿cierto? Con la caldera. Por la caldera yo hago mover un motor mecánico, ¿cierto? Una turbina, y esa turbina es la que me hace mover el rotor, ¿ya? Eso, el medio, cómo mueva esto para acá, hay mucho. Está con están las centrales térmicas, ¿cierto? Están las centrales hidráulicas, bueno, fundamentalmente eso. Ahora, las térmicas, cómo genera lo térmico, está gas, petróleo, se llama con nuclear, ¿cierto? Todas esas son térmicas, ¿ya? Entonces yo muevo el rotor de la máquina, estoy moviendo el torque motriz, por lo tanto estoy ajustando la frecuencia. Por lo tanto, con este parámetro entonces, la corriente de excitación, regulo el voltaje. Con el torque motriz, regulo la frecuencia. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Una vez que yo la máquina la tengo conectada, como decía recién, yo considero esa barra o ese nodo como un punto infinito. Es decir, una máquina que yo la mueva, que yo le cambie una vez que está conectada, aun cuando cambie la corriente de excitación ya no cambio el voltaje. Porque ya lo he conectado a eso. Es tan grande eso que yo no le hago cosquillas, ¿cierto? Al cuento, porque ya está conectada la máquina y el cuento. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y ahora qué? Pues podría hacer cualquier cosa. Cuando yo varío la excitación, cuando ya la máquina está conectada a la barra, ya esto no lo voy a variar. Estos quedaron fijos ahí en la barra. Pero si yo sigo variando la excitación, lo que varío es la potencia reactiva, ¿ya? Y cuando varío el torque, varío la potencia activa. Entonces,
una vez que ya estoy conectado a la barra, ¿cierto? Y la carga me demanda más energía, lo que tengo que hacer es echarle, por ejemplo, si una central térmica, echarle más carboncito al cuento, ¿cierto? Y generar más fuerza, ¿cierto? Porque la carga me va a empezar a pedir, es como los vehículos. Yo tengo un vehículo que está funcionando a una cierta velocidad, ¿cierto? Perfecto, todo cuenta, y empiezan a cargarlo. Empiezan a cargar el vehículo, ¿cierto? O no sé, pues un atleta va corriendo así 40 metros planos, 40 kilómetros, ¿cierto? Va trotando así, y alguien viene y le echa un saco de 20 kilos. La velocidad de eso, del atleta, ¿cierto? Ya no va a ser la misma, ¿no? Cuando iba sin nada en la espalda, si le echan 20 kilos, ¡pum! Bueno, esos 20 kilos es la demanda que hace en un sistema eléctrico la carga. Ah, mira, voy a poner algo bien burdo. En la casa, en la población, todos los viejos prendieron los aire acondicionados, ¡pah! Y eso demandó más energía. Entonces el sistema está vacío, demandó más energía, ¡pum! Hace esto. Se achata, ¿no? Lo que haría el atleta cuando le ponen algo en el lomo, ¡pum! Se achata. ¿Qué tengo que hacer? Darle más energía al atleta. Bueno, en el caso del sistema eléctrico, ¿qué es lo que hago? Para entregar esta potencia activa que normalmente tiene que ver con lo resistivo, ¿cierto? Tengo que echarle más carbón en la central, ¿cierto? Y darle más fuerza para aumentar. Y toda la energía que yo transporte o que le meta acá, ¿cierto? La convierto en potencia activa. Y todo lo que yo le meta la excitación de la máquina lo estoy convirtiendo en potencia reactiva. Eso es una vez que ya está conectada a la barra, ¿ya? Y esas son las variables. Recuerden por qué eso. Mientras más me demanda energía acá, más energía necesito de acá, ¿ya? Recuerden que todo este cuento de la energía eléctrica no es otra cosa que una conversión de energía, ¿ya? Se lo he mencionado también otras veces, ¿no? Hay un principio de la naturaleza que es el principio de conservación de la energía. Ninguna energía la invento, la saco de la nada o la puedo hacer desaparecer del todo. En el universo la energía está. Lo único que hago es convertir un tipo de energía en otro tipo de energía. Si yo quiero más energía lumínica, más luminosidad, ¿cierto? Voy a poner una polletita más grande, ¿cierto? Más consumo. Tenía una de 60 watts, voy a poner una de 100 watts, más energía. Pero esa energía lumínica viene de una energía eléctrica, y esa energía eléctrica viene de una energía mecánica, ¿sí? ¿Cómo obtuve esa energía mecánica? Por distintas formas. Puede ser solar, puede ser mareomotriz, puede ser de cualquier forma. Pero lo que estoy haciendo es transformando un tipo de energía en energía eléctrica. Bueno, si es la luz, la estoy transformando en energía lumínica. Pero como un global, lo único que estoy haciendo es sacar energía de un lado y la estoy transformando en otro. Pero como un global, ¿cierto? La energía es una sola. No la puedo inventar ni la puedo hacer desaparecer. Convierto energía. Esto es lo que hacen las máquinas, los generadores. Convierten energía mecánica fundamentalmente en energía eléctrica. Eso es lo que hacen. ¿Ok? ¿Quedó claro ahora, muchachos? O más o menos claro. Sí, profe. Profe, Los detalles, cómo hacer las máquinas, lo tienen que estudiar en máquina. Ok, tenemos la máquina, tenemos todos esos elementos. Esa máquina también se representa por un circuito equivalente. Dice, los circuitos equivalentes de una máquina sincrónica en general que se utilizan en el análisis de un set dependen del tipo de máquina, ya sea rotor cilíndrico o de polo saliente. Cuando lo vean en máquina van a ver que una sirve fundamentalmente para altas velocidades, las de rotor cilíndrico, y las de polo salientes para bajas velocidades. Como por ejemplo, las hidroeléctricas son de baja velocidad porque es agüita que pasa, ¿cierto? Y esa agüita se aprovecha y mueve una turbina, unas aspas y la va moviendo, ¿cierto? Y esa mueve el rotor del generador, pero no es de alta velocidad, normalmente son de baja velocidad. En cambio, el rotor cilíndrico, como son turbinas térmicas, ¿cierto? Son alta presión, las turbinas giran, pero rápido, entonces eso se usa normalmente el rotor cilíndrico. Entonces, el modelo depende del tipo de estudio que se desea realizar y del grado de precisión que yo deseo. Si quiero una aproximación, a veces utilizo un modelo, lo mismo que hicimos con la línea, ¿se acuerda que yo le decía, utilizo este modelo o este modelo si quiero una aproximación? O si quiero ser más exacto, ¿cierto? Utilizo este otro modelo que es más exacto. La máquina es lo mismo.
Los circuitos equivalentes se pueden clasificar en dos grupos. Aquellos utilizados en estudios de régimen permanente, que es lo que vamos a ver en la unidad siguiente, ¿cierto? Ya, en estudios ya sea balanceado o desbalanceado, pero en régimen permanente. El régimen permanente es la condición normal de funcionamiento de un sistema eléctrico. Y los utilizados en los estudios de régimen transitorio, particularmente cortocircuito y estabilidad. Esos son el régimen transitorio. Cuando ocurre un cortocircuito se desestabiliza el sistema, ¿cierto? Normalmente se desestabiliza, ¿cierto? Porque provoca problemas dentro de ellos, o alguna fase abierta que se abre, ¿cierto? O que se saca una carga bruscamente, ¿cierto? Y el sistema empieza a oscilar, es como andar en el mar, empieza el sistema a oscilar así, y si los sistemas están bien ajustados, ¿sí? En un rato vuelve a su normalidad. Eso es estudio de estabilidad, es decir, cuánto el sistema eléctrico puede soportar esa subir y bajar de las variables, del voltaje, de la corriente, de la potencia, qué sé yo, lo que está involucrado ahí, ¿cierto? Que empieza a oscilar. Es como ir en alta mar, Pero si el sistema está bien ajustado, ¿cierto? Rápidamente se repone, pum, y trata y llega a su estabilidad. La idea es que quede como una agua de piscina, ¿sí? Quietito. Eso es lo que se busca siempre. Pero los cortocircuitos, una apertura de fase, cualquier cosa provoca, o la salida de una carga, o la entrada de una carga, como le decía yo, cuando al atleta le ponemos un saco en la espalda, ¿cierto? Y se achata un poco. Eso es perder un poco la estabilidad, porque estaba aquí y de repente hizo esto, bajó, ¿cierto? Entonces hay que volverlo a su normalidad. Eso es estabilizar el sistema. Entonces, dependiendo del estudio que se esté haciendo, es el tipo de elemento que voy a utilizar ahí en el monito. Dice, la figura siguiente muestra los circuitos equivalentes de una máquina sincrónica de rotor cilíndrico, usuales en los estudios de régimen permanente. Estas son las que normalmente se usan. Es esta fundamentalmente. Este es como el valor, el modelo más exacto, porque considera la resistencia. ¿Qué resistencia? La de la bobina de la máquina, ¿no? Porque está hecha con conductores los bobinos. Por lo tanto, como es un conductor, tiene su propia resistencia. Pero como este valor, ya hemos dicho, ¿cierto? En otros casos, no es que no exista, pero como es tan pequeño, en comparación con esto, normalmente uno utiliza este modelo, ¿ya? Esto en régimen permanente. Para una máquina sincrónica de polo saliente, que es de baja velocidad, no es posible establecer tan fácilmente un circuito equivalente simple. Y normalmente se analiza esto a partir de los diagramas fasoriales de Q. ¿eh? En máquina también se ve eso, como analizamos la máquina a partir del diagrama de Q, ¿ya? Eje directo y eje en cuadratura sobre todo. Pero por ahora nos vamos a quedar con este modelo de la máquina cilíndrica, ¿ya? Entonces, en general, como decía, para régimen permanente utilizamos este modelo. Tan simple como es un equivalente TN, ¿no? Una fuente, porque es la que me entrega la energía, ¿cierto? Y la reactancia que me representa los bobinados de la máquina. Este es el voltaje de salida, ¿ya? Este es la FEM, fuerza electromotriz, lo que se genera. Algo se me queda en los bobinados y el resto sale en las líneas del generador. ¿Ok? En los estudios de cortocircuito simétrico, dice, una máquina sincrónica se puede representar por estos circuitos equivalentes. Este no es muy aplicado, más se utilizan este de acá, que usted me va a decir como mono igual, claro, pero fíjense acá, aquí están las reactancias que también obviamente están acá, ¿cierto? Pero aquí está el eje directo, que se podría hacer para una máquina de polo saliente, por ejemplo. Pero acá están los ejes directos subtransitorios, transitorio, y este el subtransitorio. También va a tener obviamente una FEM transitoria y una FEM subtransitoria, ¿ya? Este circuito del lado de acá dice, se emplea en aquellos casos en que se supone una máquina en vacío antes de producirse la falla, por eso usamos el de eje directo. El empleo de las reactancias XD' y X o XD segunda depende del instante de tiempo en que se desea evaluar la corriente de cortocircuito. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de cortocircuito para protecciones instantáneas, necesito la subtransitoria. ¿Por qué? Porque el cortocircuito se produce y en ese preciso instante, que es medio ciclo, menos de medio ciclo, ¿cierto?, de una onda, se produce un pic gigante de corriente. El cortocircuito se dispara.
Y las protecciones tienen que saber de cuánto es ese cortocircuito para operar las protecciones y no quemarme el sistema. ¿Ya? Entonces, ahí se utiliza el XD. Pero si yo también lo voy a utilizar para protección, pero no quiero para una protección instantánea, sino una de retardo de tiempo, pero rápida también. Es decir, también quiero que corte, pero no tan rápida como la del cortocircuito. Bueno, puedo usar la reactancia transitoria. Eso depende de lo que yo voy a analizar y es el valor que voy a utilizar en el modelo. El monito es exactamente lo mismo. Lo único que nos cambian son los valores de los monitos que están ahí, ¿ya? La tensión E en este caso dice representa la tensión en vacío de los terminales de la máquina. Cuando la corriente en la máquina antes de producirse el cortocircuito es significativa, es decir, es una máquina grande, ustedes saben que está entregando mucha corriente, y si ocurre un cortocircuito, obviamente, a ver, un cortocircuito, me parece que lo hemos mencionado, ¿no? El cortocircuito es como, siempre uno pone este ejemplo porque es bien didáctico. Ustedes tienen lleno el lavamanos en el baño, ¿cierto? Con un tapón y lo tienen lleno de agüita. Cuando ocurre un cortocircuito es equivalente a sacar el tapón, ¿cierto? Y que se vaya toda esa agua ahí, toda esa energía. El agua es energía. Por lo tanto, un cortocircuito, cuando yo tengo harta cantidad de energía, lo que hace es que circula mucha corriente a ese punto. Es decir, todas las fuentes que estén de alguna manera entregando energía, ¡pum!, se van a ese punto. De donde estén, se vienen a ese punto. ¿Por qué? Porque es un punto de baja resistencia y como yo siempre digo, la corriente es floja. Le gusta el camino más fácil, ¿ya? Entonces, como el cortocircuito es una resistencia muy baja, todos se van a ese punto. Y pasa mucha corriente, ¿ya? Entonces, si yo ya sé que la máquina está entregando harta energía, es decir, que la corriente en condiciones normales ya es alta, obviamente la máquina es muy grande, tiene mucha capacidad de entregar energía. Obviamente cuando hay un cortocircuito va a ser la corriente muy, muy grande. Entonces yo necesito cortar rápidamente eso, saber cuál es el pic para cortar rápidamente eso. Entonces ahí utilizo la reactancia subtransitoria, ¿ya? Que es la que me permite calcular en menos de medio ciclo. La elección adecuada de las tensiones E' o E segunda dependen del tiempo en que se calcula la corriente después de ocurrida la falla. Esto también determina la reactancia que debe emplearse, como les decía. Se hace notar entonces que los circuitos antes mencionados se emplean tanto para máquinas sincrónicas de rotor cilíndrico como de polo saliente, porque el cortocircuito es fuerte siempre, independiente que la máquina esté generando a velocidad lenta o a alta velocidad. Es la cantidad de energía que tienen disponible, eso es. Esto es debido a que en condiciones de cortocircuito las corrientes son prácticamente reactivas, es decir, el factor de potencia es cero, ¿ya? Y en consecuencia, la componente cuadratura de la corriente de la máquina de polo saliente se puede despreciar sin cometer errores. Por lo tanto, queda la reactancia de eje directo. ¿Se acuerda que decíamos que la máquina de polo saliente se representa en el diagrama de Q, es decir, eje directo y eje en cuadratura, ¿ya? Y cuadratura tiene que ver con todo lo reactivo. Cuando hay un cortocircuito, normalmente el factor de potencia se hace cero. Al hacerse cero el factor de potencia, significa que no tengo nada reactivo y me queda solamente lo activo. Entonces, en ese caso, se puede considerar una de las reactancias de eje directo. ¿Hay diferencias? Sí, sí hay diferencias, pero son, como ya hemos repetido N veces, son despreciables. Por lo tanto, en estudios muy simplificados de estabilidad transitoria, es decir, cuando hay oscilaciones, una máquina sincrónica de rotor cilíndrico o polo saliente se puede representar por la reactancia de eje directo, pero transitorio. ¿Ya? Eso depende ya, mira, eso hay que yo quiero analizar un ciclo después, ya, pum, pasó el cortocircuito, un ciclo después, ¿qué pasó? Pum, ¿cuánto es la corriente? Utilizo este modelo de máquina. ¿Ya? Eso. De máquinas no vamos a hablar mucho más. Como les dije, es un repasito, así que cualquier detalle que quieran profundizar más eso, ustedes van a tener que buscarlo, ¿ya? En cualquier libro puede ser de máquina rotatoria, está el Fitzgerald, el Duncan, hay varios libros ahí. El Fitzgerald es bueno. Pero el modelo, lo que me interesa a mí es el modelito, esto. Al final este es el modelo. Los valores que yo ponga acá del XD o del E, ¿cierto? Eso depende de lo que estoy analizando. Pero el modelo en sí no es otra cosa que un equivalente técnico, es decir, una fuente de tensión
en serie con una reactancia. ¿Ok? Hasta ahí. Ese es el modelo. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Es lo que nos interesa por ahora. Ya. Tenemos el generador, tenemos el transformador, tenemos las líneas. Nos falta el último modelo de quienes consumen esa energía. Y aquí es un poquito más complejo como yo, o sea, es difícil muchas veces, o sea, normalmente no lo represento, o sí podría representarlo, pero normalmente no lo represento como un modelito como los que vimos ahí, ¿ya? Normalmente digo, esto lo voy a representar así y lo pongo, ¿no? Y quizá me dar cuenta el por qué estoy diciendo esto. Dice, comúnmente las cargas están dispersas a través de los sistemas de distribución, de modo que un modelado estricto de estos componentes requiere de modelar la red de distribución, además de considerar su naturaleza aleatoria para conectarse y desconectarse del sistema, y que pueden ser monofásicas o trifásicas. Y es complejo, especialmente en un sistema de distribución es más complejo incluso, fíjense, que en un sistema de transmisión, porque ¿qué es lo que hemos hablado? Sistema de transmisión están los generadores allá, fundamentalmente, bueno, veámoslo acá en el norte. La mayoría de las centrales están en Mejillones, hay otras que están en Tocopilla, que ya la están eliminando todo esto, ¿ya? Porque son a carbón y están descarbonizando todo, así que están cerrando. Bueno, las de Mejillones también son a carbón en todo caso, pero son más modernas que las de Tocopilla. Entonces, en Mejillones está el generador, están los generadores. Y de ahí viene la línea de transmisión hasta Antofagasta. Y voy a llegar a aplicárselo con Antofagasta. Y viene toda la línea de transmisión hasta Antofagasta. Y Antofagasta sería como la carga, porque me trae la energía desde Mejillones, ¿cierto? Trae de la línea de alta tensión y me las deja acá en Antofagasta. Y Antofagasta como un todo es una carga. Entonces, ahí yo voy a modelar la carga de otra forma, porque no puedo meterme en cada una de las cositas que hay dentro de Antofagasta, ¿no? Entonces, tomo un solo lote como carga, y eso es más constante, ¿ya? Es más constante. Independiente de las variaciones que hayan adentro, todo el consumo es como un todo, ¿cierto? Es más constante. Pero en cambio, yo llego a Antofagasta y a partir de ahí ahora me meto acá adentro. ¿Y en qué me metí adentro? Me metí en un sistema de distribución. Es decir, llegó la energía allá arriba a la subestación que está por allá arriba, por la circunvalación, ¿cierto? Por allá arriba hay una de las subestaciones principales, bueno, hay otras metidas por acá también. Pero en esa, pongamos esa, de ahí llegó la energía, pero ahora de ahí ya empiezo a distribuir a todo Antofagasta, por los distintos alimentadores para las distintas partes. Y vamos a llegar, incluso hasta el alimentador todavía es casi constante. Me explico. Ustedes han visto hay unas líneas que en los postes más largos, ¿cierto? Arriba hay unas líneas que van acostadas, ¿cierto? Se van así acostaditas, horizontales. Esas son las líneas de distribución de media tensión. Entonces, esas líneas llegan a cierto sector, por ejemplo, una población. Y ahí llegó la línea de media tensión y van a un transformador. Y el transformador se encarga de distribuir, en las líneas de 380-220, ¿ya? Que distribuye 380, ¿por qué? Porque puede haber una industria en un sector, pero el resto fundamentalmente propiedad. Y en las casas son todas monofásicas, ¿no? Saco de la fase R a una casa, después la casa siguiente de la fase S y de la siguiente de la fase T, y después de la R, de la S, y así se distribuyen las cargas para ser relativamente equilibrado. Pero ¿qué pasa? Que en cada una de las casas no todos tienen encendidas las mismas cosas, el mismo consumo, por lo tanto las cargas van variando. Puede que en una casa tengan pura estufita o hornillos eléctricos que son puros consumos resistivos, y en otras casas están lavando, están encerando, están metiendo motores, eso es inductivo. Entonces eso está cambiando, ¿sí? Entonces las cargas son todas distintas. Entonces ahí es más complejo poder tomar un modelo exacto que me represente eso. Pero sí uno puede tomar un modelito y definirse, yo voy a considerar esto, no sé, potencia constante. Yo voy a considerar esto como impedancia constante, por ejemplo. Pues se toma un modelo 1, ¿ya? ¿Se entiende? Que todo eso, especialmente los sistemas de distribución,
es muy variable la carga, entonces no es fácil modelarla, ¿ya? Porque como decía, además en un sistema de distribución hay alimentaciones monofásicas y trifásicas. Si hay una empresa metida, incluso, no sé, por el mall, que es un consumo grande, ¿cierto? Tiene alimentación trifásica. Y de ahí, del mall adentro, distribuyen monofásico. Pero todos los locales, ¿cierto? Tienen luces distintas, consumos distintos. Ya ahí tiene otro consumo que es variable. Esto sin duda, dice, haría más difícil el análisis de los sistemas eléctricos. Para evitar esta situación, se ha optado por modelar las cargas suponiendo que se encuentran en el nodo, ya sea de alta o de baja tensión, en la subestación del sistema de distribución, es decir, como que están en el nodo del transformadorcito ahí, ¿ya? Adicionalmente, para sistemas eléctricos de potencia pueden modelarse de acuerdo al tipo de estudio que se desea analizar. Por ejemplo, si se pretende realizar estudios de comportamiento dinámico del sistema, entonces un modelo de carga dependiente de la frecuencia es adecuado, ¿sí? Porque si varía la frecuencia, me varía el modelito. O si el estudio es acerca de la inestabilidad de voltaje, entonces debe emplearse modelos de carga dependientes del voltaje. Para efectos de esta unidad, se muestra el desarrollo de modelos de cargas más comunes, iniciando por el modelado trifásico de carga y la obtención de sus equivalentes en el marco de referencia de componentes de secuencia, aun cuando más adelante se verá claramente el término de componente de secuencia. Más adelante vamos a ver cómo se modela en componentes de secuencia, ¿ya? Cuando veamos la otra unidad, especialmente la última unidad. Ok, entonces, representación de las cargas en componentes de fase y de secuencia. Okay. Por ahora, créanme lo de las componentes de secuencia, lo van a entender más adelante en la otra unidad cuando veamos lo que es componente de secuencia. Por ahora, créanme que sí, créanme que es cierto. Y si no, me avisan. Entonces dice, si se representa una carga pasivamente por medio de la impedancia que presenta, se tiene dos maneras generales en que puede conectarse. Ya sabemos que lo conectamos o en estrella o en delta. Es decir, lo puedo conectar de esta manera. Yo conecto las cargas en estrella, los consumo, en estrella. Incluso podría aterrizarlo a través de una impedancia. Este es el monito más general. Teóricamente supongo que lo equilibré, por lo tanto las impedancias en cada una de las fases son iguales, ¿ya? Y fíjense que las corrientes están hacia allá, porque esto es consumo, por lo tanto entran las corrientes a esas impedancias, ¿ya? Ese sería un modelo, ¿cierto? Lo podría modelar de esa manera. Que si hacemos el análisis de un circuito, que yo tengo que el voltaje V sub A sería el Z de la impedancia, ¿cierto? Por I sub A más el ZN por I sub N. ¿De dónde sale eso, muchachos? Miren, acá yo tengo el V sub A, es como considerar esto como un circuito, aquí este otro como otro circuito, y este como otro circuito monofásico, ¿ya? Entonces, el V sub A, la tensión que yo tengo acá, ¿cierto? Que es la que estoy aplicando, es esta tensión, esta caída de tensión acá en la carga, más esta tensión, el V sub N, ¿ya? O el V sub N que sería el Zn por I sub N, que sería la corriente al neutro. Si es que estas cargas no están equilibradas, obviamente aquí va, en este nodo, va a haber una corriente que sobra. ¿Por dónde se va esa corriente que sobra? Por el neutro. Por lo tanto, aquí, si esto lo tengo aterrizado a través de una impedancia también, aquí obviamente va a haber una caída de tensión que se llama V sub N. Pero esto es Zn por I sub N. Entonces, V sub A sería igual a esto más esto. V sub B sería esto más esto. V sub C sería esto más esto. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos puesto acá. V sub A es Z por I sub A más Zn por I sub N. ¿Ya? El I sub N le dije que era la suma de las corrientes, pues llegan a ese nodo. I sub A más I sub B más I sub C. Entonces, si podemos acomodar este cuento, ¿cierto? Yo aquí podría poner, por ejemplo, este I sub A y acá tengo I sub A. Entonces, esto me va a quedar Z más Zn por I sub A más Zn por I sub B más I sub C. ¿Ya? Y así para la otra fase va a ser lo mismo, ¿cierto? Z más Zn por I sub B, Zn I sub A más I sub C. Y la otra, Z más Zn por I sub C, Zn por I sub A y I sub C. Las tres ecuaciones para las tres fases. Escrito en forma matricial,
así se ve como más ordenadito, más bonito. B sub A, fíjense que si resolvemos esta matriz, sería B sub A igual a Z más ZN por I sub A, más ZN por I sub B, más ZN por I sub C. O ZN factor de I sub B más I sub C. ¿Sí? Que es lo que teníamos antes. Después se le aplica, esto se llama ABC, se le llama componentes de fase, es decir, valores reales. Esos son los componentes de fase, los valores reales. Después se le aplica una matriz de conversión para llevar estos valores de fase a valores de secuencia. Por ahora entiéndeme que son componentes, son 3 circuitos independientes, ¿ya? Entonces, o sea, transformo un valor real en un valor imaginario, que son las componentes de secuencia, que es una herramienta, ¿ya? Componente de secuencia es una herramienta para resolver problemas que son asimétricos, ¿cierto? Y desequilibrados, lo descompongo en tres subsistemas equilibrados. Y me es más fácil trabajar cada uno de los sistemas equilibrados, los resuelvo y después me devuelvo al valor real, ¿ya? Es una metodología que la vamos a ver más adelante. Pero por ahora, créanme, yo aplico una matriz de transformación, que es la matriz A, y voy a transformar esta matriz de componentes de fase a esta matriz de componentes de secuencia. Y me quedan 3 circuitos independientes, como les decía. B sub 0, que es la componente de secuencia 0, que va a ser el Z más 3ZN por I sub 0, y aquí no hay nada, porque esto es 0, 0 por 1, 0 por I sub 2. Después, el B sub 1, 0 por I sub 0, Z por I sub 1, 0 por I sub 2. Y el B sub 2, 0 por I sub 0, 0 por I sub 1 y Z por I sub 2. O sea, 3 circuitos independientes al aplicar esa transformación, ¿ya? Por ahora créanme eso. Y si se fijan, ahí quedaron 3 circuitos independientes. Por lo tanto, estos van a ser los circuitos de secuencia. El circuito de secuencia 0, el circuito de secuencia positiva y el circuito de secuencia negativa. 3 circuitos independientes. Yo voy a trabajar después con estos 3 circuitos independientes, ¿ya? Por ahora, créanme que eso es así, ¿ya? Ok, porque es que muchas veces es mucho más difícil trabajar en componentes de fase, por eso que yo, principalmente los sistemas son desbalanceados, cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, los sistemas se deforman enteros, entonces me queda una tensión más grande que otra y desfasada, ya no 120 grados una entre otras, sino desfasada a otros ángulos distintos y se hace un queso esa cosa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Transformo eso que está deformado en 3 circuitos bien ordenaditos, ¿cierto? Los resuelvo cada uno de ellos y los junto y me devuelvo al problema real. Es una forma de resolver los problemas. Entonces, para el caso de la carga, podemos representar la carga así, en componentes de secuencia. Secuencia 0, Z más una impedancia 3ZN, que esta es la que me representa la impedancia del neutro. Si no hubiera esta, obviamente esto es 0, ¿sí? Si no lo hubiera. Pero el caso general es así. Ok, que no, nos pilla la máquina. En el marco de referencia de fase, dice las ecuaciones de voltaje pueden expresarse matricialmente de esta manera. Bueno, aquí también puede ser esto, ¿cierto? O el B sub n. Aquí acuérdense que estaba el B sub n en el monito, ¿se acuerda que era el último? Que este B sub n lo representamos por ZN por I sub n, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que teníamos antes. Aquí está el B sub n Z por I sub n. Y en el marco de la componente de secuencia también podríamos representar esto, ¿se da cuenta? Que hacen aplicándole la matriz de conversión. Dice, siendo B sub n1 igual a B sub n2 igual a 0, y además que B sub n0 es igual a B sub n, y en función de las corrientes, esta tensión está dada por esta expresión, Zn por I sub A más I sub B más I sub C, que son las 3 corrientes que llegan al nodo. Y esto dijimos que era 3Zn por I sub 0, ¿sí? Eso haciendo la conversión que ya les mencioné. Por lo tanto, dice, podrá observarse que el efecto de conectar a tierra el neutro de la estrella a través de una impedancia tiene únicamente efecto sobre la red de secuencia 0. Para este caso, el circuito de secuencia 0 ya el que habíamos definido. ¿Ok? Una conexión sólida a tierra se representa con el mismo circuito, pero con Zn teniendo un valor igual a 0. Ya se los mencioné.
es el monito más general, ¿cierto? Pero si no hay, está conectado sólidamente a tierra, es decir, no a través de una impedancia, es sólidamente a tierra, esto es cero, por lo tanto esto se conecta acá. Si no hubiese neutro en esa conexión estrella, obviamente este circuito no tiene sentido, porque esto sería infinito, ¿ya? Ok, el mismo análisis, pero si ahora la carga conectamos en estrella, perdón, en delta, es lo mismo, pero aquí en general en delta, porque como está en un semiparalelo ahí, ¿cierto? Uno lo representa por la mitancia en vez de la impedancia, pero ustedes saben que la mitancia es el inverso de la impedancia. Hacemos el mismo tratamiento, muchachos, aquí no me voy a detener mucho. Aquí está expresado las corrientes de línea, ¿cierto? En función de las tensiones, ¿cierto? Esta es la representación de esto, aquí tengo las corrientes de línea. Eso es lo que le decía a alguien, me preguntó el Steven, ¿cierto? ¿Por qué él de repente dividía la corriente por raíz de 3? Entonces hay que ver en qué conexión tenía. ¿Por qué? Porque esta es la corriente de línea. Y este que pasa por aquí es la corriente de fase, que es distinta a la corriente de línea, ¿ya? Así que eso tiene que revisarlo ahí. Aquí la corriente que pasa por acá es esta corriente dividido por raíz de 3, obviamente con el ángulo de fase que corresponda por acá, de acuerdo a esta fase, ¿ya? Entonces, llevamos eso a esta forma matricial, componentes de fase, porque son A, B, C. Le aplicamos la matriz de conversión de componentes de fase a componentes de secuencia y obtenemos este resultado. Y fíjense que en componentes de secuencia me resulta que I sub 0 es igual a 0 por B sub 0, es decir, no hay componentes de secuencia 0. Solamente componentes de secuencia positiva y componentes de secuencia negativa. Por lo tanto, el circuito equivalente, se fijan, es esto. ¿Por qué? Porque no hay. Aquí esto está abierto, ¿ya? La corriente, por lo tanto, no circula corriente de componente de secuencia, porque si esto está abierto no hay circulación de corriente. Y me quedan estos dos circuitos que es los que nosotros podríamos utilizar, ¿cierto? Cuando hacemos el monito general para resolver, ¿ya? Dice, el resultado anterior permite observar nuevamente que ante la ausencia de conexión a tierra, la red de secuencia 0 será un circuito abierto. Es lo mismo que en el caso, aunque fuera estrella, ¿cierto? Pero si tengo una estrella que esa estrella no está aterrizada, se comporta exactamente igual. ¿Por qué? No habría circulación a tierra en la componente de secuencia 0. ¿Ya? Ok, entonces, teniendo ese análisis de cómo podríamos conectar las cargas en estrella o en delta, ¿cierto? Y a lo que llegaríamos, no siempre lo voy a poder representar como un valor de una impedancia, o a veces no me conviene representarlo como un valor de impedancia. Entonces yo lo represento de otra forma. Y aquí vamos a ver los tres, bueno, 3 y un cuarto, que es una combinación de los anteriores, ¿cierto? Modelos típicos que uno representa una carga en un sistema eléctrico para poder hacer el análisis correspondiente. De acuerdo a las características físicas, dice, propias de cada carga, estas pueden modelarse como impedancia constante, que era uno de los, el modelito que estábamos viendo recién. Se vieron que pusieron, las conectamos en estrella porque decimos Z, Z, Z. Es decir, como que la impedancia, la carga es una impedancia que no va a variar ahí, ¿sí? Después, potencia constante, ¿qué significa? Potencia constante, que yo voy a estar consumiendo cierta cantidad de potencia y siempre voy a consumir esa cantidad de potencia. Por ejemplo, como le decía, si voy a modelar la línea, el circuito de Mejillones, generación, línea de transmisión, llegamos a Antofagasta y Antofagasta como carga, a lo mejor me conviene modelarlo como potencia constante porque siempre voy a estar consumiendo prácticamente la misma cantidad de potencia, independiente que adentro hayan variaciones, de repente yo no consumo, pero consume el otro vecino, o yo consumo el otro vecino no, etcétera, etcétera. Pero como global siempre va a haber una cierta potencia que se está consumiendo. Entonces puedo suponer que el consumo de potencia es constante. O puedo suponer que la corriente que me está llegando a esa carga va a ser constante. Es decir, por decir algo, siempre van a ser 200 amperes independiente de la potencia. Y si la corriente es constante, significa que me va a estar cambiando, me podría estar cambiando el voltaje, ¿cierto? Para poder compensar el cuento, ¿ya?
Y la cuarta es una combinación que puede ser una mezcla entre impedancia constante con potencia o impedancia constante con corriente constante, etc. Una combinación de A2 o la combinación de los tres. Ya eso depende del modelo para lo que lo vaya a utilizar. Y aquí les menciono un poquito este cuento. Dice, para modelar una carga como impedancia constante se considera que la potencia aparente está dada por la expresión. Usted sabe que la expresión de potencia es V por I conjugado, ¿no? En forma fasorial. Bueno, el I sería V partido por Z, y como están conjugados me queda V conjugado partido por el Z conjugado. Y V por V conjugado es el módulo al cuadrado, es V cuadrado partido por el Z complejo, ¿cierto? Conjugado. Esta es la relación de potencia. Ok. Entonces, si suponemos, dice, vamos a definir el S sub 0 como la potencia aparente demandada originalmente por la carga. Tengo una carga que está demandando cierta potencia. Y a Z1 como la potencia aparente de la misma carga, pero bajo una nueva condición. Es decir, no sé, alguien apagó los consumos y cambió la potencia de consumo. Ya es una potencia distinta a lo original de cuando yo empecé a analizar este cuento. Entonces, potencia inicial y el Z1, perdón, el S1, potencia final. Entonces, ya sabemos que potencia es V cuadrado partido por Z. Entonces digo, el S0, la potencia inicial, sería el V sub 0 al cuadrado dividido por... Ah, ojo, este V sub 0 no es de secuencia 0, es inicial, es el 0 de este mismo. Dividido por el Z0 conjugado sería mi potencia inicial, ¿no? Y la potencia final, digámoslo así, por decir algo, sería el V sub 1 al cuadrado dividido por el Z1 conjugado, ¿ya? Pero estoy suponiendo que es potencia constante, es decir, yo despejo acá el Z, lo que estoy diciendo, potencia constante, que el Z inicial es igual al Z final. Entonces yo despejo acá e igualo la impedancia y llegamos a la relación de potencia, que la potencia final se ve afectada por la relación de voltaje final e inicial al cuadrado. Aquí está la potencia inicial multiplicado por V sub 1 sobre V sub 0 al cuadrado. Es decir, la potencia final se ve afectada por la variación de los voltajes, ¿ya? Al cuadrado. Esta ecuación significa que la potencia de la carga varía cuadráticamente con el voltaje, cuando se considera que la impedancia de la carga no varía. ¿Se dan cuenta? Yo estoy suponiendo que la impedancia de la carga no varió, pero la potencia sí me varió, ¿ya? Es decir, permanece constante. Del mismo modo, si se considera constante la corriente suministrada, hago lo mismo, sabemos que S es V partido por I, ¿cierto? Perdón, V por I, S es V por I, ¿cierto? Despejo el I, e igualo los I, inicial y final, porque se van a ser constantes. Entonces, fíjense que la variación de la potencia final también varía, pero ya no es con la variación del voltaje al cuadrado, sino que es lineal, ¿ya? Lo anterior implica que ante una condición de corriente constante, la carga varía linealmente con respecto al voltaje. Si se considera que la potencia no cambia, se obtiene, obviamente, la potencia final no cambia respecto a la inicial, pero aquí obviamente va a haber una variación de corriente y de impedancia, porque estoy manteniendo constante las potencias. Entonces, en estudios de flujo de potencia, los estudios de flujo de potencia se hacen normalmente en análisis de régimen permanente, ¿ok? Cualquiera de los tres modelos de carga puede utilizarse, siendo el más común el de modelo de carga de potencia constante. Entonces, cuando estoy haciendo un flujo de estudio de flujo de potencia, ¿cuánto me va a consumir tal carga? 300 MVA, ya, listo. Y esos 300 MVA son los de consumo. Entonces veo cuánto, el régimen permanente, cuánto hacen las corrientes, los voltajes para ese consumo que es constante, ¿ya? Por otra parte, para estudios de falla, resulta más común la aplicación del modelo de impedancia constante. Cuando van a ocurrir fallas, como son tan variables las corrientes, normalmente se utilizan modelos de impedancia. Mira, vamos a suponer que la impedancia en la carga va a mantener constante, no me va a variar, por lo tanto veamos qué pasa con las corrientes en estas otras partes del circuito cuando ocurre, por ejemplo, un cortocircuito. Ya, pero
yo pongo un modelo de carga como una impedancia constante. Esos son criterios que más o menos se utilizan. Y eso es la forma en cómo se definen. Se dan cuenta que no hay, excepto para cuando yo utilizo impedancia, ¿cierto? Yo podría conectarla en estrella o en delta, pero para el resto no hay un modelito estrella o delta, sino que un valor que yo pongo. ¿Ya? Y eso es lo que se utiliza en modelos de carga. Y eso es lo que tenemos por ahora. ¿Alguna duda, muchachos? No, profesor. Ya, Profesor, dígame. si estábamos, o sea, pregunté en el grupo al final y al parecer nadie tiene inconvenientes para que la prueba sea en el horario oficial de la clase. Ese de las 10, 10 y media, 10 y un cuarto, Ya. no sé. Por ahí. De veras que a ti te había encargado. Ya. Ya, entonces le hacemos estaba para el 3, ¿no? Sí, Bueno, sí. el jueves, al Sí, pero horario jueves. jueves, lo borro acá porque le habíamos puesto 20 horas. Horario de clase, entonces. Perfecto. Claro. Ya, muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Ujú. Yo tengo una duda en la aplicación. ¿Cuándo es conveniente aterrizar algo a tierra a través de una carga? Normalmente cuando ustedes ven que su sistema va a ser muy desequilibrado para darle una vía de circulación, y si además tienen estimado que ese desequilibrio va a ser muy notorio, significa que va a haber mucha corriente por el neutro. Y para limitar un poquito esa corriente por el neutro, uno puede poner un dispositivo, una impedancia, pero no, hay que hacer bien el análisis. Lo normal es aterrizar directamente a tierra, sino darle la vía de circulación a la corriente. Porque si ustedes no le dan una vía de circulación, el sistema de alguna manera va a buscar por dónde acomodarse. Y si no se acomoda por las corrientes, se va a acomodar por la tensión. ¿Qué significa eso? Que se van a desequilibrar las tensiones si ustedes no le dan una vía de escape a esa corriente desequilibrada. ¿Ya? Siempre va a buscar el sistema donde de acomodarse. Claro, y se va a acomodar en total, pero acomodándose como cambiar las corrientes son distintas, va a acomodar los voltajes y se va a acomodar, él le va a quedar bien cómodo, pero el sistema queda desequilibrado, porque los voltajes quedan distintos. Entonces, más o menos cuando uno hace una estimación, dice, vamos a aterrizar, es muy alta la corriente que está pasando por el neutro, ya le pongo una impedancia, porque recuerden, y esto es cierto, sí, nosotros estamos pisando tierra, ¿cierto? Pero por abajo de la tierra hay corrientes circulantes, aunque ustedes no lo crean. Porque todas esas corrientes se van por ahí. Entonces, para limitar un poquito esas corrientes circulantes, pone impedancia. O que en el caso de los generadores, corrientes, como andan circulando corrientes por abajo, corrientes que se puedan meter por el neutro del generador, por ejemplo, yo limito esa corriente también a través de una impedancia. Pero eso hay que analizar cada uno de los casos. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta, muchachos?